Mires donde mires, encuentras monumentos de los que los arqueólogos no tienen conocimiento alguno. Es como si todas las culturas estuviesen señalando a una especie de gente del cielo. ¿No es posible que cuando atravesemos ese muro hallemos el verdadero tesoro oculto? Con la tecnología que tenemos y la que se está desarrollando, la arqueología tendrá que aceptar el hecho de que nos visitaron los extraterrestres en un pasado remoto. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿demostrarán definitivamente las nuevas pruebas que no estamos solos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Las nuevas pruebas. A lo largo de la historia documentada, los arqueólogos han descubierto nuevas estructuras, grabados y textos que ponen en duda las ideas establecidas sobre nuestro pasado. Vemos ruinas de miles de años de antigüedad que muestran una capacidad técnica que supera incluso la más moderna. En el arte rupestre encontramos figuras con aspecto de astronautas. Y casi todos los continentes están salpicados de misteriosos monolitos alineados con las estrellas. En su libro de 1968, Los carros de los dioses, Erich von Däniken aventuraba que todas estas pruebas señalaban una verdad profunda, que los extraterrestres habían visitado la Tierra en un pasado lejano y que habían cambiado el curso de la historia de la humanidad. Este concepto se conoce como la teoría de los antiguos astronautas, y hoy la defienden millones de personas en todo el mundo. Everyone in this room wants to ask, have you watched Ancient Aliens? And what's your comment about that series? King Tut's tomb may have more mysteries to reveal. The California Institute of Technology published a study claiming they have discovered a true ninth planet beyond Pluto. Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que estamos rodeados de pruebas de que los extraterrestres visitaron la Tierra. Y dicen que gracias a las nuevas tecnologías pronto aparecerán más. Liquid water has been found on Mars. NASA's Hubble Space Telescope have made independent confirmations in the hunt for extrasolar planets. Gliese 581. This would be the most Earth-like exoplanet yet discovered. En los últimos años, se han descubierto nuevas galerías en la Gran Pirámide. Fue posible solo gracias a las nuevas tecnologías. Ocurre lo mismo en la astronomía. Gracias al telescopio Hubble, hemos descubierto más de 2.500 exoplanetas. Planetas que están fuera del sistema solar. En la genética pasa lo mismo. Todo está conectado. Tenemos que aprender a conectar todas estas cosas. Con las nuevas tecnologías de que disponen los arqueólogos, radares de penetración terrestre, imágenes por satélite, incluso el acceso a Google Earth, se ha producido un boom en la arqueología. Se están descubriendo cosas que no sabíamos que existían. Al final la ciencia es un sistema de creencias basado en determinadas pruebas. Pero a medida que surgen nuevas pruebas, la auténtica investigación científica debe incorporar dichas pruebas al modelo que construye. Si examinamos los últimos hallazgos, vemos que en el campo de la teoría de los antiguos astronautas se han producido los avances más revolucionarios. Wiltshire, Inglaterra. Aquí se yergue uno de los monumentos de piedra más misteriosos del mundo.
Stonehenge. Ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Pero en septiembre de 2015, a solo 3 kilómetros de distancia, se halló la que podría ser una pieza importante del rompecabezas. En Darrington Walls, la estructura Henge antigua o terraplén circular más grande de Gran Bretaña, los arqueólogos descubrieron con radares de penetración terrestre algo sorprendente. Casi 100 piedras verticales monolíticas. Recientemente se ha descubierto una especie de gran recinto Henge a solo 3 kilómetros de Stonehenge. Y es un gran misterio porque, según los arqueólogos que lo investigan, es más antiguo. Si es más antiguo que Stonehenge, la pregunta es ¿por qué se construyó? ¿Qué propósito tenía? Este es el lado sur de Darrington Walls, el extremo sur del gran recinto Henge. Bajo mis pies hay al menos una piedra y otra aquí, de un total de 90 grandes piedras. Estas piedras, que miden al menos 4,5 metros y pesan entre 10 y 15 toneladas, formaban parte de un gran arco que daba al cielo nocturno del norte. Se construyó como parte de un misterioso monumento incluso antes de Darrington Walls, que data de 2500 a.C. Podría tener cientos o miles de años más, y es un auténtico misterio el por qué está aquí. Estas piedras se enterraron a propósito y parecen pertenecer a un complejo ritual que se extiende más allá de este lugar en particular, a la llanura en la que se halló. Estas piedras circundan una parte del lugar y se enterraron bajo un montículo, lo que es un gran misterio. Aunque las piedras del recinto Henge que se han descubierto hasta ahora forman un arco, son muchos los investigadores que creen que originariamente era un círculo completo, semejante a otra estructura antigua, situada a menos de 300 metros hacia el sur, Woodhenge. Esto es Woodhenge. Era un monumento más pequeño, consistente en 6 anillos concéntricos de postes de madera que apuntaban al cielo y que tienen unos 4000 años de antigüedad. Que este monumento sea circular, igual que Stonehenge, nos sugiere que las 90 piedras que bordean Darrington formaban a su vez un gran círculo. Es el círculo de piedras más grande de Europa y quizá del mundo. Sorprendentemente, el reciente hallazgo del recinto Henge no es el único hecho destacado en el subsuelo de esta zona. Desde julio de 2010, un equipo de expertos internacionales pertenecientes al proyecto de paisajes ocultos de Stonehenge ha hecho un mapa de la zona con la última tecnología. El paisaje que rodea a Stonehenge tiene un gran valor arqueológico. Stonehenge no es un monumento que se yergue aislado en la llanura de Salisbury. Se ha descubierto que forma parte de un enorme paisaje sagrado que cubrió en el pasado la llanura de Salisbury y se extendía hasta el río Avon. Sin duda alguna, estos hallazgos harán que los arqueólogos ingleses se replanteen todo lo que saben sobre Stonehenge, porque no se podrá considerar que Stonehenge es un hecho aislado o curioso. Aunque la corriente científica oficial defiende que Stonehenge y sus zonas limítrofes eran antiguos cementerios rituales, no hay registros escritos que expliquen por qué los antiguos decidieron trasladar y erigir grandes bloques de hasta 50 toneladas de peso, algunos transportados desde 160 kilómetros de distancia. Ahora que se ha descubierto un segundo Stonehenge, crecen las dudas sobre la teoría de que estos lugares fuesen simples cementerios. Estos antepasados poseían grandes conocimientos sobre cómo alinear perfectamente las estructuras. Se trataba de una civilización avanzada, cuando menos. ¿Dónde guardaban ese conocimiento? ¿De dónde salió? ¿Dónde desarrollaron la capacidad de montar estos extraordinarios monumentos? Estamos atónitos.
Los arqueólogos creen que los anillos de piedras de Stonehenge pueden ser simplemente los restos de una estructura mucho mayor, basándose en la presencia de los terraplenes circulares que lo rodean. Se especula con que el recinto Henge podría contener anillos adicionales y que estas estructuras quizá tuviesen paredes y tejados. Pero si es cierto, ¿era esta zona de Inglaterra mucho más que un recinto religioso y ceremonial? Al estudiar estas extraordinarias estructuras, nos preguntamos si habrán intervenido los extraterrestres en la construcción de unos monumentos tan imponentes, si habrán instruido a los humanos sobre cómo construirlos. Debemos preguntarnos cuál es el propósito de estos enormes círculos de piedra en todo el mundo. ¿Es posible que fuesen una especie de puerto espacial o de ciudad oculta? ¿Es posible que Stonehenge y las estructuras que lo rodean sean los restos de un puerto espacial extraterrestre? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hay más pruebas ocultas en forma de ADN en la tumba de Tutankamón. Luxor, Egipto. Aquí se halla la tumba del faraón más famoso del mundo, Tutankamón. Cuando se descubrió en 1922, absolutamente intacta y conservada después de más de 3.000 años, se dijo que era uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Pero a pesar de ser espectacular, casi un siglo después, han salido a la luz nuevas pruebas de que en la tumba de Tutankamón podría haber mucho más de lo que se ve a simple vista. El 28 de septiembre de 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves, mientras examinaba escáneres de alta resolución de la tumba, encontró algo excepcional: la posibilidad de dos galerías ocultas conectadas directamente con la cámara mortuoria de Tutankamón. Se contrató una empresa española para escanear la tumba de Tutankamón y construir una réplica. Gracias a este escaneado de alta definición, Reeves pudo ver que en el muro norte de la cámara funeraria había unas hendiduras que apuntaban la posibilidad de una puerta. También en el muro oeste. Así que hay dos posibles cámaras. Reeves le mostró las imágenes por láser al profesor Mamdouh el-Damati, ministro de Antigüedades de Egipto, y ambos decidieron indagar. Utilizaron un escáner térmico que calcula la densidad exacta del muro en todos sus puntos y confirmaron que podrían haber descubierto otro pasadizo o una cámara detrás de la cámara funeraria de Tutankamón. Está por ver si existen más tesoros enterrados detrás de los muros pintados. Pero si es así, Reeves tiene una teoría. Cree que el pasadizo puede conducir a la tumba de la reina Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, que reinó durante el siglo XIV a.C. Reeves especula con el hecho de que Tutankamón heredase la tumba de Nefertiti. La explicación es sencilla. La tumba de Tutankamón es singular, mucho más pequeña que las de los otros faraones. Todos los grandes reyes de la 18ª dinastía disponen de tumbas gigantescas, con almacenes, cámaras y demás. La tumba de Tutankamón, si es su tumba, es muy modesta. ¿Pero por qué se escondería la tumba de Nefertiti detrás de la de Tutankamón? Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que puede haber una razón profunda: que Nefertiti no fuese de este mundo. No se conocen los padres de Nefertiti. En las imágenes se muestran con las cabezas alargadas. Sabemos que los dioses, los antiguos dioses egipcios, tenían la cabeza más larga que la nuestra. Según los textos de las pirámides, a veces abandonaban la tierra y luego regresaban. Es posible que los padres de Nefertiti fuesen alienígenas. El rey Akenatón y su esposa eran totalmente diferentes a los otros reyes del antiguo Egipto. Al rey Akenatón lo presentaban siempre con el cráneo alargado
la cintura más grande y la barriga cubriéndole el cinturón. Se creía que no era ni hombre ni mujer. Tampoco era un rey. Era algo más. El rasgo más singular es el cráneo alargado. Se ha debatido mucho sobre el significado de estos cráneos, si se trataba de cráneos literalmente alargados o si era simplemente una característica decorativa. Es enigmático. No aparecen ni antes ni después. Debo reconocer que hay algo muy extraño en todo esto. El reinado de Akenatón y Nefertiti introdujo una nueva fe monoteísta muy polémica: la adoración del dios Atón, con forma de disco solar. Describen a Atón como un disco solar volador. Los egiptólogos dicen simplemente que no era más que el Sol. Pero la pregunta es si el Sol puede enseñarnos distintas disciplinas. La respuesta es no. Debemos comprobar si nuestros antepasados dispusieron o no de tecnología y la malinterpretaron como un fenómeno de la naturaleza. Es posible que las descripciones de Akenatón y Nefertiti, junto con la adoración de un dios en forma de disco, sean pruebas de que no eran de este mundo. Y en ese caso, ¿podría haber en la tumba de Nefertiti ADN que confirme su origen extraterrestre? Los antiguos egipcios no querían que supiésemos nada de Nefertiti o Akenatón, ni siquiera de Tutankamón. Su afán era borrar en lo posible todas las referencias a su existencia. ¿Qué ocurre con Nefertiti que le concede tanto poder al descubrimiento de su tumba? Esto nos conduce a la presentación por parte de Akenatón y Nefertiti de las enseñanzas del disco celestial. ¿No es posible que cuando atravesemos ese muro hallemos el verdadero tesoro oculto? ¿Y que cuando entremos allí encontremos artilugios de un inequívoco origen extraterrestre? ¿Podría ocultar esta tumba secretos y tesoros de otro mundo? ¿Podríamos estar a punto de hallar pruebas irrefutables de la intervención de los extraterrestres en un pasado remoto? Quizá encontremos otras piezas del rompecabezas en las profundidades del templo de un dios en forma de serpiente voladora. Teotihuacán, México. 24 de abril de 2015. Durante 6 años, el arqueólogo mexicano Sergio Gómez ha hecho excavaciones en la tercera pirámide más grande de la ciudad. La pirámide de Quetzalcóatl, que data del siglo II después de Cristo. Gómez ha hallado numerosos vestigios durante las excavaciones. Pero ese día descubrió algo completamente inesperado en una cámara debajo de la pirámide. Grandes cantidades de mercurio líquido. Gómez había excavado poco a poco un túnel que alcanzaba una profundidad de 100 metros. Pero en el camino halló mercurio líquido. ¿Por qué meterían mercurio líquido en una tumba? Nadie guardaría mercurio líquido ahí solo porque sí, ya que si te acercas demasiado o lo manipulas, te mata. El mercurio es un extraño elemento conductivo que hoy se utiliza sobre todo en electrónica y automoción. La presencia de esta peligrosa sustancia bajo una antigua pirámide azteca desconcierta a los científicos. Pero los ideólogos de los antiguos astronautas creen que el mercurio hallado en ese templo erigido en honor de Quetzalcóatl, la serpiente con plumas que descendió del cielo, puede tener una relación directa con los seres que los aztecas consideraban sus dioses. No se encontró mercurio líquido solo en Teotihuacán. Según los antiguos textos hindúes, el mercurio líquido era una parte del sistema de propulsión que usaban los extraterrestres en sus máquinas voladoras. Hay muchas leyendas que dicen que los nazis estudiaron estos textos sánscritos para que les ayudasen a desarrollar la tecnología de sus aeronaves.
Según las filtraciones de los informes científicos alemanes, parece que si se somete el mercurio a una carga electrostática muy alta y después se rota, se consigue un empuje gravitacional que permite crear una fuerza de inercia capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad. Si encontramos restos de mercurio en una cámara de la serpiente emplumada, lo lógico es preguntarse qué era esta serpiente emplumada. Según la teoría de los antiguos astronautas, hablamos de una capacidad física que hizo que en algún momento se confundiesen con criaturas vivas. ¿Puede ser el increíble hallazgo de mercurio líquido otra prueba de que la serpiente emplumada fuese en realidad una nave espacial? Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que hay otra tumba tóxica que ayuda a responder a esta pregunta. Provincia de Shaanxi, China. Aquí, enterrado bajo la colina, yace el emperador Qin Shi Huang. Su tumba, intacta durante 2000 años, es famosa por el descubrimiento de miles de guerreros de terracota. Pero todavía no se ha excavado una gran parte de esta estructura subterránea, debido a los niveles altos de mercurio. Si me preguntan cuál es el yacimiento arqueológico más extraordinario del planeta, la respuesta es sencilla y rápida. La tumba del emperador Qin. Los escritos de la época del emperador Qin, el siglo II a.C., nos dicen que a este hombre lo enterraron en una tumba que tiene dentro un modelo a escala de China, con ríos de mercurio que rodean las ciudades que se construyeron en modelos a escala. Es una coincidencia que una tumba antigua de China y un templo antiguo de México contengan ambas mercurio líquido. Curiosamente, al igual que en la historia azteca de que Quetzalcóatl bajó del cielo, los chinos dicen que los antepasados de Qin Shi Huang, el emperador amarillo, descendieron del cielo sobre un dragón. Según algunos relatos mitológicos, el emperador amarillo iba montado sobre un dragón cuando vio que los habitantes de la tierra estaban necesitados. Bajó de los cielos para ayudarles. Según la mitología china, el emperador amarillo, después de gobernar durante 100 años, pidió que regresase el dragón. Subieron al dragón 70 miembros de su corte y salieron volando. Se dice que el dragón recorría grandes distancias volando en muy poco tiempo. El dragón amarillo parece ser una gran nave espacial que se mueve a una velocidad extraordinaria. Y todos los sucesos que estoy describiendo ocurrieron en la realidad física y tangible. El mercurio líquido es una sustancia poco conocida. ¿Cómo explicamos que tanto los antiguos aztecas como los chinos creasen ríos de mercurio en las tumbas de algunas de sus figuras más prominentes, a no ser que conociesen los secretos ocultos de la sustancia? ¿Unos secretos ocultos que les transmitieron los extraterrestres? Es posible que el relato azteca de una serpiente emplumada voladora y el cuento chino de un dragón que desciende del cielo describan una nave espacial alienígena. ¿Y es por esto por lo que se ha hallado mercurio líquido en tumbas de México y China? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, e indican que ocultas bajo la Tierra, en las montañas de Perú, podría haber pruebas más convincentes de que nuestros antepasados encontraron tecnología de otro mundo. Machu Picchu, Perú. Esta ciudadela de piedra de la civilización inca se construyó en los Andes en el siglo XV y se abandonó repentina y misteriosamente un siglo después más o menos. Los estudiosos clásicos sostienen que fue el emperador Pachacútec el que dirigió la construcción de Machu Picchu, realizada por miles de hombres durante decenios. Pero los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que su construcción precisa, el transporte de grandes bloques y los relatos incas
nos llevan a una explicación totalmente diferente para Machu Picchu. La construyeron con la ayuda de seres de otro mundo. Se creía que el emperador Pachacútec tenía un vínculo especial con el dios Viracocha. Pachacútec, en vísperas de la gran batalla contra los Chanca, inició una especie de retiro. Se fue a un lago y del cielo bajó una pieza de metal que se hundió en el lago. La rescató de las aguas. Era un espejo y en el espejo vio una imagen. Esta criatura sobrenatural del espejo le dijo: soy tu padre. Ganarás muchas batallas en tu vida, incluida esta. La imagen es Viracocha, la deidad creadora. Cuando Pachacútec se presentó con su ejército, mucho más pequeño, cobraron vida unas enormes rocas megalíticas que se transformaron en su ejército y aplastaron a los Chanca. Pachacútec tenía detrás de él el poder de Viracocha. Esto nos hace pensar si se trataba de tecnología extraterrestre. ¿Podría ser cierto el relato de la levitación de las grandes piedras de Pachacútec? ¿Y el espejo que cayó del cielo podría ser un artefacto alienígena? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hay otro hallazgo en Machu Picchu que podría revelar qué pasó con este artefacto extraterrestre. El ingeniero francés David Crespi estaba de vacaciones en Machu Picchu en 2010, cuando descubrió que en la base de uno de los edificios principales parecía haber una puerta sellada con piedras. En agosto de 2011 se puso en contacto con Thierry Gemin, un arqueólogo francés que llevaba más de 15 años estudiando Perú y el Imperio Inca. Al cabo de un mes, Thierry inició sus investigaciones con arqueólogos locales y especialistas en lugares de enterramiento. Thierry y Ricardo Amada, técnico de radar, escanearon desde arriba la entrada bloqueada con un radar de penetración terrestre. La imagen del detector de radar muestra una gran cavidad y las líneas truncadas indican que puede haber escaleras que conduzcan todavía más abajo. Con otros aparatos se detectó que había metales dentro de la cámara oculta. Oro, plata y otros tipos de objetos metálicos, lo que parece indicar que se trata de una especie de tumba. Aunque Thierry confirmó las sospechas de Crespi de que la extraña estructura era una entrada sellada en algún momento por los incas, las autoridades peruanas han prohibido que se siga investigando en el lugar. Todos los elementos iconográficos, arqueológicos, nos muestran que sí se trata del mausoleo de Pachacútec. Tal vez el tesoro arqueológico más importante que se ha encontrado en Machu Picchu. ¿Podría estar tras estas piedras la tumba de Pachacútec? Y como sugieren los antiguos astronautas, ¿es posible que contenga tecnología avanzada? El supuesto espejo mágico que se dice que el dios creador Viracocha le entregó a Pachacútec. Hablamos de una conexión entre el emperador y un ser extraterrestre. Piénselo. Si se trata de recuperar su tumba y sus artilugios, al final podríamos ser capaces de recuperar el poder que poseía Pachacútec. Creo que lo que veremos allí son pruebas irrefutables de la involucración de los extraterrestres en los asuntos humanos. Encontraremos pruebas evidentes cuando se excave la cámara subterránea de Machu Picchu de que ese lugar se levantó con tecnología extraterrestre. Los ideólogos de los antiguos astronautas señalan que podrían aparecer más pruebas examinando las recién descubiertas líneas de Nazca, así como otros geoglifos similares hallados en la otra punta del mundo. Nazca, Perú. Las líneas de Nazca, descubiertas en 1927,
se componen de cientos de diseños, conocidos como geoglifos, que solo se pueden ver desde arriba. Están diseminadas a lo largo de 500 kilómetros cuadrados en el sur de Perú. Y la corriente arqueológica oficial cree que las hicieron los antiguos pobladores de Nazca entre el siglo I y el siglo VIII. Los ideólogos de los antiguos astronautas llevan años estudiando las líneas de Nazca. Sostienen que los enormes y complejos diseños se crearon como señales para unos seres celestiales que bajaron del cielo. Y afirman que hay nuevas pruebas de que los alienígenas no visitaron Nazca una vez, sino que siguieron yendo a lo largo de los siglos. El 7 de julio de 2015, un equipo de antropólogos de la Universidad de Yamagata en Japón anunció que habían encontrado nuevas líneas de Nazca que, debido a la erosión, eran imposibles de ver a simple vista. Realizaron un escaneado tridimensional del terreno y descubrieron un total de 24 imágenes. Entre ellas, figuras humanoides de aspecto extraño, una cabeza cortada y una llama de 20 metros de largo. Según sus hallazgos, los nuevos geoglifos datan de entre el año 400 y el 200 a.C. Son, por lo tanto, varios siglos más antiguos que los descubiertos anteriormente. Estos nuevos hallazgos son vitales para saber cuánto tiempo se prolongaron las modificaciones en el suelo desértico, que fueron siglos y siglos a través de culturas diferentes, con motivaciones diferentes y representaciones diferentes. Es como si todas las culturas tratasen de hacer señales a una raza celestial y posiblemente, con el tiempo, quisiesen convencerlos para que bajasen del cielo y tomasen tierra con sus naves. Es lógico preguntarse si después de los intentos de al menos 4 culturas sucesivas, alguna de ellas habrá tenido éxito. Algunos ideólogos de los antiguos astronautas han llegado a señalar que el hallazgo de estas líneas de Nazca más antiguas indicarían que los responsables de los geoglifos posteriores imitaban lo que hicieron originalmente los extraterrestres. Es lógico preguntarse si fueron pueblos diferentes que llegaron a Nazca para hacer estos petroglifos y diagramas, o si estaban recreando un experimento inicial, una obra original que sucedió allí. Es posible que algunas de las primeras culturas de Nazca interactuasen con seres que construían estructuras que solo podían verse desde el cielo, y el único modo de hacer que volvieran era crear estos caminos para comunicarse desde una perspectiva aérea. Durante décadas se creyó que no existía otro lugar en el mundo como Nazca. Pero recientemente se hizo un hallazgo sorprendente en el lugar opuesto del globo. Turgay, Kazajistán, octubre de 2015. La NASA, con fotografías por satélite, capta imágenes de más de 260 geoglifos que cubren el terreno. Se encuentran en una zona muy rural de Kazajistán y solo se encontraron gracias a la tecnología moderna. Estos geoglifos son mucho más complejos que los de Nazca porque son tridimensionales. Son montículos y zanjas, mientras que las líneas de Nazca están grabadas en la arena. Aquí se trata de grandes elementos que se construyeron con montículos y también con madera, con distintos diseños. Anillos, cuadrados, cruces e incluso esvásticas que cubren el suelo. Los arqueólogos no tienen ni idea de quién hizo los geoglifos ni qué representan. Pero sí que han podido determinar que algunos de ellos tienen 8.000 años de antigüedad. Prácticamente 6.000 años más que las líneas de Nazca. Como tienen casi 8.000 años de antigüedad, debemos preguntarnos con quién trataban de comunicarse. ¿Es posible que fuese con lo que muchas de estas culturas antiguas conocen como dioses? El hecho de que aparezcan cada vez más símbolos como estos nos dice que en esa época
La humanidad trataba de comunicarse con los que consideraban los dioses del cielo. ¿Podrían los nuevos geoglifos hallados en Kazajistán demostrar que nuestros antepasados se encontraron con visitantes extraterrestres hace 8000 años? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que estos glifos demostrarían que se construyeron al mismo tiempo que el nuevo recinto de Henge. Aunque se considera que Stonehenge tiene al menos 5000 años de antigüedad, algunos creen que el recinto de Henge podría ser mucho más antiguo. Stonehenge es solo una pequeña pieza de un rompecabezas arqueológico colosal. Hoy, mientras recorremos estos círculos y líneas de piedras, debemos hacernos varias preguntas automáticamente. ¿Qué son? ¿Cómo los hicieron? ¿Con qué propósito? Tarde o temprano surgirá la gran pregunta. ¿Es quizá un mensaje para los extraterrestres? Es posible que los geoglifos recientemente descubiertos en Nazca y Kazajistán estén relacionados no solo con el nuevo hallazgo del recinto de Henge en Inglaterra, sino con otros lugares misteriosos de todo el mundo que se construyeron para ser vistos desde el cielo. Y en ese caso, ¿estarán ocultas las pruebas que demuestran que estos hitos estaban destinados a unos visitantes extraterrestres bajo el suelo de México, Perú, China y Egipto? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan que estamos a punto de hallar la prueba definitiva del contacto alienígena. Los ideólogos de los antiguos astronautas sostienen que la corriente oficial de los últimos tiempos ha rechazado la posibilidad de que a la Tierra llegase otra raza de seres avanzados en un pasado remoto, a pesar de estar rodeados de señales. Experts believe a series of mysterious objects surrounding a giant star could be, Mark, an alien megastructure. 1,500 light years from Earth, signals are blasting from the star KIC 8462852. It could be giant solar panels built by an alien civilization. Thousands of miles away in a cave in South Africa, archaeologists discovered hundreds of ancient bones and a new human ancestor. A medida que se producen más hallazgos, llegará un momento en que la corriente científica oficial considere que la teoría de los antiguos astronautas es una posibilidad real. Grandes pensadores como Galileo fueron tachados de tontos y herejes. La idea buena era la suya, pero las ideas buenas no se aceptan fácilmente. Durante siglos se creyó que la Tierra era plana. Somos unos testarudos. A medida que evolucione la humanidad, comprenderemos que lo que nos enseñaron en el pasado puede no ser lo que será en el futuro. Seguiremos aprendiendo nuevas cosas sobre las civilizaciones antiguas y también nuevas cosas de las que pudieron haber sido civilizaciones futuras. La conclusión final es que no estamos solos en el universo, que nos han visitado y todavía nos visitan. Con la tecnología que tenemos y la que se está desarrollando, la arqueología tendrá que aceptar el hecho de que nos visitaron los extraterrestres y lo hicieron en un pasado remoto. Personalmente, creo que estos extraterrestres nos dejaron un propósito. Es algo como una cápsula del tiempo. Por eso han construido estos gigantescos anillos y líneas de piedras. Somos los destinatarios. Debemos preguntarnos quiénes eran estos extraterrestres, de dónde venían, qué razones tenían y si volverán algún día. Estoy seguro que sí. Vivimos un cambio de paradigma en el que las nuevas pruebas confirman la vieja teoría de que a la Tierra llegaron extraterrestres que tuvieron una gran influencia en los asuntos humanos y que nuestro futuro dependerá de nuestra relación con estos seres. A medida que avanza la tecnología, ¿encontraremos pruebas irrefutables de la intervención extraterrestre en la Tierra? ¿Pruebas que los gobiernos del mundo llevan décadas ocultándonos?
¿Puede esa pistola humeante esconderse tras los muros de una tumba, en un templo antiguo, o estar enterrada bajo nuestros pies? Si es cierto que nos han estado observando seres de otro mundo, es posible que cuando nos acerquemos a la verdad, la prueba no esté en un artilugio o un hallazgo científico, sino en el contacto cara a cara con nuestros antepasados alienígenas. Esta gigantesca pirámide en la Antártida sería la más antigua de nuestro planeta. Es posible que bajo el hielo haya claves para que reclamemos nuestro pasado remoto. Los nazis estaban especialmente interesados en la Antártida. Del agua surgieron platillos volantes que disparaban con una especie de rayo que cortaba los barcos literalmente en dos. La Antártida puede contener restos perdidos de una civilización extraterrestre que existió allí hace miles y miles de años. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podríamos hallar las pruebas definitivas cuando descubramos las pirámides de la Antártida? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Las pirámides de la Antártida. La Antártida ocupa 14 millones de kilómetros cuadrados, en el extremo más meridional de la Tierra. Es el continente más frío y aislado del mundo. Debido a su clima hostil, con días de una temperatura media de 45 grados centígrados bajo cero y vientos de hasta 320 kilómetros por hora, la Antártida sigue siendo un territorio virgen. Según los registros históricos, el hombre moderno pisó el continente en 1853, cuando el capitán Mercator Cooper llegó a lo que hoy se conoce como la Costa Oates, en Tierra Victoria. Actualmente hay entre 1.000 y 5.000 residentes en las estaciones científicas diseminadas por el continente, que se enfrentan a estas condiciones extremas, con el objetivo de descubrir más sobre un territorio misterioso. Lo peculiar de la Antártida es que el 98% de ella está cubierto por hielo. Existen unas pequeñas áreas que destacan como montañas, colinas, picos. La Antártida es el continente menos explorado. Hasta el Polo Norte, que es solo hielo, se ha explorado más. Es un misterio y está aquí en la Tierra. Quizás sea la última gran región inexplorada del planeta. La Antártida es un vasto mundo helado y sabemos muy poco sobre él. De hecho, en algunas partes de la Antártida el hielo tiene casi 5 kilómetros de grosor. Lo que hay debajo del hielo sigue siendo un misterio para los científicos. Imagínenselo. La Torre Sears mide casi 500 metros. Y si colocásemos consecutivamente 9 torres Sears, no superaría la altura de esa capa de hielo. Casi todos los geólogos creen que la Antártida lleva más de 12 millones de años congelada y deshabitada. Pero en 2012, unas fotografías que revelaban formaciones en el paisaje pusieron en duda esta idea. Emergían del hielo ahora derretido unas misteriosas estructuras piramidales. Recientemente han aparecido distintos informes sobre unas pirámides en la Antártida. Existen varias fotografías que muestran lo que parecen ser pirámides perfectas de 4 lados, muy semejantes a las de Giza,
en Egipto y en otros lugares del mundo. La corriente científica dominante explicó que esas fotos no eran más que formaciones terrestres naturales. Pero hay analistas de imágenes de satélite, como Joseph White, que no están muy convencidos. En marzo de 2013, descubrió lo que para él es otra pirámide, situada justo al sur de la remota cordillera de Shackleton, en la Antártida. Encontré la estructura mirando en Google Earth. Estaba examinando otros extraños puntos negros de la Antártida y tropecé con esta enorme estructura cuadrada que parece ser una especie de edificio o una pirámide. Pero no hay duda de que es muy grande y muy cuadrada. Está perfectamente alineada con las coordenadas físicas norte, sur, este, oeste. Probablemente sea una estructura inteligente, porque las estructuras accidentales, como las montañas, no están alineadas con la brújula. Otra pista que nos dice que no es una estructura natural es la simetría. Detalles como los ángulos rectos, los triángulos equiláteros y otras formas que no suelen encontrarse en la naturaleza. Esta estructura mide exactamente 2 kilómetros cuadrados. De esta esquina a esta hay 2 kilómetros y de esta a esta también 2 kilómetros exactos, lo que hace que doble el tamaño de cualquier pirámide encontrada en la Tierra. Aunque parezca inconcebible que existan pirámides en la Antártida, en los últimos años, los arqueólogos han encontrado pirámides en todo el mundo, que llevaban siglos perdidas, confundidas con formaciones naturales u ocultas en los lugares más insospechados. Se han descubierto en las llanuras del norte de Perú, enterradas bajo los escombros en Indonesia, y puede que incluso una en Los Ángeles, California. Encontramos en todo el mundo ejemplos de estructuras piramidales. Debemos empezar a considerar la posibilidad de que la Antártida estuviese habitada. ¿Fue una civilización perdida? ¿Podrían ser los antiguos astronautas? Es posible que los primeros monumentos de nuestra civilización procediesen de la Antártida. Si esta pirámide gigantesca de la Antártida es una estructura artificial, sería probablemente la pirámide más antigua del planeta. De hecho, podría ser la pirámide maestra que sirvió de ejemplo para el diseño de todas las demás pirámides del mundo. Ha habido una investigación exhaustiva de las pirámides del planeta, de su estructura y de su finalidad. Una de las hipótesis es que son generadores de energía. Si tienes pirámides situadas en lugares estratégicos del planeta generando energía, es posible crear una onda estacionaria general alrededor del mundo que viene a ser una transmisión de energía inalámbrica. Se ha teorizado con que esas antiguas naves extraterrestres, con alta tecnología, podrían utilizar este sistema inalámbrico de energía interconectada para recorrer el planeta. Si existía una especie de red energética con pirámides en todo el mundo, tiene sentido que también se hubiesen construido pirámides en la Antártida. ¿De dónde surgió la idea de estas estructuras piramidales? Porque no es algo arbitrario. Estas estructuras existen en todo el mundo. ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál fue el origen? Y todavía más fascinante, ¿tuvieron su origen en la Antártida? ¿Podrían la pirámide que afirma haber descubierto Joseph White cerca de la cordillera de Shackleton y otras formaciones piramidales fotografiadas recientemente en la Antártida demostrar que los extraterrestres visitaron nuestro planeta en un pasado remoto? Y si son estructuras construidas por el hombre, ¿cómo es posible que estén en un lugar que lleva más de 12 millones de años cubierto de hielo? Según los ideólogos de los antiguos astronautas, quizá la Antártida no haya sido un continente helado tanto tiempo como afirma la corriente científica oficial. Dicen que la prueba está en un mapa de hace 500 años,
en el que aparece el continente sin hielo alguno. Siberia, 2013. Hallan un mamut lanudo ultracongelado en el hielo glacial, sumergido tan rápidamente que la sangre y los músculos están perfectamente conservados. Es una de las varias docenas que se han encontrado en el hielo siberiano desde principios del siglo XX. Muchos parecen estar en animación suspendida, algunos con comida en la boca y vegetación en el estómago, que solo podría crecer en un clima mucho más cálido. El descubrimiento de un mamut lanudo que estaba ultracongelado suscita varias preguntas científicas interesantes. ¿Ocurrió algo muy localizado que congeló al mamut rápidamente? Pero también plantea la pregunta de la rapidez del cambio climático. ¿Se necesita una especie de cataclismo repentino e inesperado? En 1958, Charles Hapgood, un científico educado en Harvard, publicó el libro La cambiante corteza terrestre. En él, aventura que hubo partes de la corteza terrestre que experimentaron movimientos violentos y repentinos durante la historia geológica de la Tierra. Su teoría, conocida como deslizamiento tectónico, supone que tanto Siberia como la Antártida estaban situadas en climas más templados antes del final de la última glaciación, hace 12.000 años aproximadamente. Pero después hubo una catástrofe desconocida que las colocó en sus posiciones actuales. Al profesor Hapgood se le ocurrió la idea de que la posición anterior del Polo Norte estaba en la zona de la bahía de Hudson y luego se desplazó a la ubicación actual. Cree que el Polo Sur, la región antártica, también conoció un clima cálido, para pasar después a estar cubierta de hielo y con un clima extremo. Afirma que la última vez que sucedió fue hace 12.000 años aproximadamente. Al analizar la teoría del deslizamiento de la corteza y las placas tectónicas, imaginamos la corteza flotando sobre el magma, con capacidad para deslizarse y moverse encima de él. La corteza terrestre no es una única pieza sólida. Sabemos que está hecha de piezas individuales. Podemos ver cómo encajaban antes los continentes, a dónde se desplazaron, cómo se alejaron a lo largo de un periodo largo. Pero la cuestión es si algo del tamaño de la Antártida podría moverse de repente o es demasiado grande. Según Hapgood, estos deslizamientos de la corteza podrían ocurrir en cuestión de días incluso. Si había una civilización floreciente, el deslizamiento tectónico podría haberla golpeado con gran rapidez. Habría acabado congelada en un periodo corto de tiempo. A pesar de que la teoría de los grandes cambios repentinos de la corteza terrestre de Hapgood no está aceptada por todos, el famoso físico Albert Einstein se sintió exaltado por ella y llegó a escribir el prólogo del libro de Hapgood. Hapgood encontraría apoyo adicional para su teoría en 1960, cuando revisando los archivos de la Biblioteca del Congreso, halló un extraño mapa publicado en 1531. El mapa, atribuido al matemático y cartógrafo Orens Finet, parece representar un continente sin hielo semejante a los mapas actuales de la Antártida. No conocimos el aspecto real de la Antártida hasta 1820. Aún así, en el mapa de Orens Finet de 1531 estaba la Antártida. ¿Cómo es posible que apareciese en ese mapa? Los investigadores no entienden cómo el mapa de Orens Finet podría incluir un continente que se descubriría 300 años más tarde. Pero más perplejidad les causa el hecho de que aparezca sin hielo. Si unos exploradores descubrieron la Antártida en el siglo XVI, tendría que estar completamente helada. Curiosamente, el mapa de Finet
no solo muestra una línea costera sin hielo, sino el continente entero, con características interiores como ríos, valles y montañas. En el mapa aparecen cadenas montañosas de las que descienden ríos. ¿Cómo es posible? Está helado, es hielo. En una imagen de la NASA de la Antártida, hecha con radar, se ven cadenas montañosas. En la fotografía se ve una cordillera, y en el mapa de Oronsfine también está. Es la misma cordillera. Los climatólogos calculan que como mínimo hace 6.000 años que este continente está cubierto de hielo. Entonces, ¿cómo es posible que exista este mapa? ¿Tuvo Fine acceso a un mapa más antiguo que databa de miles de años atrás? Para crear más confusión, los cartógrafos militares estadounidenses que examinaron los mapas en los años 60 concluyeron que se habían dibujado con una trigonometría esférica avanzada y con una gran precisión, considerando que databan de cientos de años atrás. El hecho de encontrar algo a la altura de la tecnología moderna en un mapa que se hizo en el siglo XVI me hace pensar que posiblemente se utilizase algún tipo de tecnología de radar avanzada. Porque para poder crear un mapa que muestre las zonas que se ven, habría que hacerlo desde una altura de 130 kilómetros. ¿Cómo consiguieron hacerlo? ¿Es posible que la base de los mapas se recogiese de mapas cartografiados por unos topógrafos extraterrestres? Todo esto, junto con la posible presencia de pirámides, podría indicar que existió algún tipo de civilización antigua en la Antártida. Y existió hace más de 12.000 años. Pero, ¿qué clase de civilización pudo ser? ¿Es posible que fuese extraterrestre? ¿Puede ser que los extraterrestres habitasen la Antártida en un pasado lejano? ¿Estudiaron el continente y dejaron información detallada sobre su territorio? Si es así, ¿qué sucedió con esos visitantes de otros mundos? Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que hay más pruebas en los relatos egipcios que describen una catástrofe que modificó el planeta. Edfu, Egipto. El templo de Edfu, situado en la orilla occidental del Nilo, es uno de los templos más grandes y mejor conservados del Imperio Antiguo, y data del año 237 a.C. El templo de Edfu tiene una importancia capital. Entrar en el templo es como meterse en un libro. Está cubierto literalmente de textos. Hay textos en todos los muros, columnas, salas y cámaras. El conjunto se conoce como los textos de Edfu. Lo más interesante es que la mayoría de estos textos hablan de la creación del mundo. Según los textos, la tierra la crearon unos dioses poderosos que bajaron del cielo. Esos dioses se establecieron primero en un lugar llamado la Isla del Huevo. Dos dioses crearon esa isla en medio del lago eterno. La creación se inició en esa isla. Los habitantes de este supuesto mundo primigenio mítico eran unas criaturas muy extrañas. Al parecer había tres grupos. Uno era el de los sabios, otro el de los constructores y otro el de los Sheptiu, que nadie sabe quiénes eran. Estos son los más misteriosos porque se dice que emergen del agua. Los egipcios creían que llegaron unos dioses y levantaron los primeros templos. Dicen que aquí se levantaron los primeros templos, los primeros que hubo en el mundo. Se convirtieron en la plantilla de todos los templos de Egipto.
Una vez que los dioses creadores terminaron el trabajo de crear el mundo, subieron al gran pájaro y desaparecieron en el cielo. Los antiguos egipcios estaban convencidos de que todo lo escrito en estos muros era totalmente cierto. Si los muros dicen que hay una isla en medio de ninguna parte, desde la que ascendieron al cielo los dioses, los antiguos egipcios, los devotos, creían que existía esa isla. Según los textos de Edfu, no se fueron todos los habitantes. Y después de muchas generaciones, la isla sufrió un destino horrible. Los textos no aclaran qué sucedió con los ocupantes, esos extraños dioses. Parece que después de establecerse en el lugar, de construir los templos, pasaron el testigo a un linaje histórico y se fueron. No sabemos a dónde se fueron. Al parecer, aquí ocurrió algo muy interesante, una guerra. Los ejércitos de estas divinidades estaban mandados por un dios halcón y se enfrentaron a un enemigo representado por una serpiente. En el cielo apareció lo que se conoció como la serpiente enemiga. Tenía un nombre, le llamaban la Gran Saltarina. Se dice que cuando apareció, llegó una época de oscuridad. De repente hubo inundaciones que destruyeron esta isla sagrada. Cuando se retiraron las aguas, los seres primigenios conocidos como los antiguos o los mayores ya no estaban allí. Puede que la Gran Saltarina, esta serpiente enemiga, fuese el recuerdo del cometa que penetró en nuestro sistema solar y colisionó, provocando devastación y destrucción. Es posible que el relato de esta catástrofe antigua grabado en los muros del templo de Edfu describiese un fenómeno natural. ¿O fue un ataque deliberado? Un ataque dirigido contra una civilización de otro mundo que habitaba lo que hoy conocemos como la Antártida. Es necesario reexaminar los textos de Edfu y la historia de la isla del huevo, porque es la materia base del relato de Platón. En su relato de la Atlántida nos da un detalle muy importante. La describe como una isla inmensa, del tamaño de Libia y el norte de África juntas. Lo cierto es que en el planeta solo hay una isla que está en medio de ninguna parte y que encaje con esa descripción, y esa es la Antártida. Curiosamente, la isla continente representada en el mapa de Oronsfine muestra un cambio del polo sur de 7,5 grados, o 1.600 kilómetros, con respecto a su ubicación actual. ¿Podría este cambio corroborar el relato de un gran cataclismo en un pasado remoto? Y en ese caso, ¿podría el mito de la creación de Edfu describir algo más que una pura mitología? El cataclismo que habría movido a la Antártida también habría destruido su civilización. Con el tiempo, el hielo cubriría los edificios y pirámides que allí había. La teoría de que la Antártida esconde en el subsuelo una civilización antigua es una idea intrigante que bien podría ser cierta. ¿Es posible que haya pruebas de una antigua civilización extraterrestre enterrada bajo el hielo de la Antártida? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que esta historia de la presencia alienígena fue el motivo que llevó a otras fuerzas invasoras a sus heladas costas. Hablamos de los nazis. Hamburgo, Alemania, diciembre de 1938. 4 años después de la llegada al poder del Führer, Hitler empieza a establecer su dictadura asumiendo el control directo del ejército alemán.
Pero a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se embarca en otras empresas más extrañas, desconocidas por los ciudadanos. Dedica todos los recursos disponibles a la búsqueda de antiguas reliquias, que cree que pueden poseer poderes inauditos. El 17 de diciembre zarpa el carguero alemán Emschavenland en una de estas misiones secretas. Se rumorea que entre la tripulación, de 33 hombres, hay científicos, expertos militares, cuadrillas de trabajo e importantes miembros de la Sociedad Thule, un equipo de élite asociado con los nazis que se dedica al misticismo y al ocultismo. 32 días después llegan a su destino: la Antártida. Los nazis sentían fascinación por las civilizaciones antiguas y por las leyendas sobre razas superiores extinguidas. Buscaban su patria ártica perdida, de la que creían que provenían los arios. La buscaron en todo el mundo, incluida la Antártida. La sociedad Thule creía que existían místicos o canales que eran capaces de comunicarse con estos seres que afirmaban ser o bien de origen extraterrestre o pertenecer a esta civilización que vivía en las entrañas de la Tierra. Dieron mucha información sobre la fabricación de unos avanzados vehículos aeroespaciales, platillos volantes, y creo que de ahí obtuvieron los nazis mucha información sobre la Antártida. La idea de que en la Antártida había una antigua civilización o bases en las que se podían encontrar muchas de estas tecnologías avanzadas. Se cree que los nazis, durante su estancia en la Antártida, cartografiaron desde el aire grandes zonas heladas. Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que también montaron una especie de cuartel general subterráneo, conocido como Base 211. Hitler y los nazis estaban especialmente interesados en la Antártida. Estaban convencidos de que pasaban cosas debajo de la capa de hielo. Siempre se rumoreó que los nazis habían escapado en sus submarinos a unas cuevas o pequeñas ciudades bajo el agua después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron los alemanes a la Antártida, se encontraron con grandes ciudades de un alto nivel tecnológico. Estos edificios no estaban en la superficie, sino bajo tierra. Empezaron a trasladar una gran cantidad de material y de personal a la Antártida. Volvieron a presurizar estas antiguas instalaciones y las ocuparon. En 1946, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos inició su misión a gran escala en la Antártida. En la operación High Jump se desplegaron 4.700 soldados, 13 barcos, un portaaviones y varios hidroaviones en la Antártida. A pesar de que el gobierno lo negó en su momento, más tarde se sabría que uno de los objetivos de la operación era extender la soberanía de los Estados Unidos a la zona practicable más grande del continente antártico. La Marina estadounidense envió una flotilla de barcos de guerra a la Antártida, la operación High Jump. Se produjeron sucesos muy extraños en esa expedición, que se terminó muy pronto. Hubo historias de naves que surgían de las aguas, alrededor de los barcos, y vehículos semejantes a platillos volantes. Del agua surgieron platillos volantes que disparaban con una especie de rayo que cortaba los barcos literalmente en dos. Dispararon a unos aviones en el cielo que se movían tan rápido que era casi imposible tener una referencia visual de su situación. La flotilla de guerra tuvo que regresar abatida a los Estados Unidos, destrozada y derrotada. Los hechos que tuvieron lugar en la Antártida siguen siendo un misterio. Debemos preguntarnos si el ejército estadounidense y otros gobiernos también conocen la existencia de estructuras bajo el hielo, de pirámides bajo el hielo. Es posible que sepan que hay alguna civilización antigua helada bajo el hielo de la Antártida. De hecho, si los nazis buscaban tecnología extraterrestre en la Antártida, ¿es posible que la hallasen?
Y podría ser que el ejército estadounidense encontrase esa poderosa tecnología años después durante la operación High Jump. Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que puede haber más pruebas de la presencia alienígena en la Antártida en un lago prehistórico enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo. Lago Vostok, Antártida. A una profundidad de casi 4.000 metros, hay una masa de agua de 12.500 kilómetros cuadrados. Es con mucho el lago más grande de los 400 que hay en el continente, y que están totalmente cubiertos por el hielo. En 2001, unos pilotos que recogían datos de la zona registraron unas anomalías extremas en el campo magnético del extremo sureste del lago. En esta zona anómala, que mide 100 por 75 kilómetros, se produce un nivel especialmente alto de energía magnética. Esta anomalía tenía aproximadamente 80 kilómetros de diámetro y podía compararse con el campo magnético generado por una ciudad. He estado en el lago Vostok varias veces con un equipo de investigación y cuando estábamos en la zona captamos esta anomalía magnética. Pero también encontramos otras anomalías que se trasladaban de un lugar a otro. Eran extremadamente singulares. No conseguimos determinar la causa de dichas anomalías. Es algo inexplicable. Ha dado pie, lógicamente, a pensar que ahí puede haber algo más. Quizá un ovni o una especie de base alienígena. Puede que los restos de una civilización perdida. La Agencia de Seguridad Nacional ha impedido que se siga investigando. Se ha convertido casi en una zona prohibida. Vostok no es el único lugar con el acceso limitado. Son 7 los países que reclaman una parte de la Antártida, pero sigue siendo uno de los sitios del mundo más restringido. Actualmente hay 68 bases internacionales y se necesita un permiso especial para visitar muchas de ellas. Sus ocupantes no son solo científicos, hay también militares. Pero, ¿por qué tantas restricciones? Estación McMurdo, la Antártida. Es la base científica más grande del continente, situada en la península meridional de la isla de Ross. La estableció el gobierno de los Estados Unidos en 1956 y en algún momento llegó a acoger hasta 1.200 residentes. En enero de 2015, un ingeniero aeronáutico de la Marina de los Estados Unidos, que estuvo 14 años en el Escuadrón de Desarrollo Antártico de McMurdo, habló con la periodista de investigación Linda Moulton Howe y le contó hechos extraños de su estancia en la Antártida. En enero de 2015 recibí un correo electrónico de un ingeniero aeronáutico retirado. Me dijo que le llamase Brian en público. Y esto fue lo que me contó. Desde 1983 hasta que se retiró en 1997, participó en distintas misiones del llamado Escuadrón de Expedición Antártico, entre ellas el rescate de personas en diferentes lugares. En ninguno de estos viajes había sucedido nada especialmente raro y un día, de repente, empezaron a suceder cosas. Durante una misión del escuadrón en las montañas transantárticas, la tripulación vio una serie de objetos plateados, de forma redonda, que hacían algo extrañísimo. Iban hasta ese pico en grupo, hasta ese pico en grupo, y hasta ese pico en grupo. Y después despegaron. No sucedió una vez, sucedió muchas veces. Según este confidente, fue solo uno de los muchos misterios del continente que presenció durante su estancia. Poco después les asignaron una misión, un rescate médico. Era urgente, el tiempo apremiaba y tomaron la decisión de atravesar una zona vetada al vuelo porque era cuestión de vida o muerte. ¿Y qué vieron? En el hielo había una gran entrada a una cueva.
pero descendente. Dijo que aquel agujero en el hielo tenía al menos 60 metros de diámetro. También dijo que no funcionaban los instrumentos, perdieron electricidad, hubo anomalías magnéticas y la conclusión fue que había algo en aquel agujero que causaba los problemas. Realizaron el rescate médico y a continuación los interrogaron unos hombres de traje que no eran de McMurdo. Al parecer venían de Washington y les dijeron que no podían volver a volar sobre ese agujero ni hablar de nuevo sobre el asunto. ¿De qué se trata? ¿Tiene algo que ver con todos esos indicios que aparecen sobre los posibles restos arqueológicos de la Antártida? Según los ideólogos de los antiguos astronautas, esta no fue la primera vez que se localizó un gran agujero en la Antártida. Se cree que el famoso explorador polar Richard Byrd comunicó que había visto una gran entrada a un mundo subterráneo durante su expedición de 1947 al Polo Sur. El almirante Byrd hizo muchas afirmaciones singulares. Al parecer habló de una gran abertura en el Polo Sur que se metía en las entrañas de la Tierra, sin hielo, y que estaba habitada por varios tipos de alienígenas. Cuando Byrd volvió a los Estados Unidos, lo trasladaron a Washington, donde fue interrogado a fondo a causa de sus afirmaciones. Al parecer le dijeron que dejase de hablar de eso. ¿Es posible que el Polo Sur sea una zona de entrada de extraterrestres? ¿Una especie de portal que es tan importante que está controlada por los militares? ¿Está ocultando el gobierno de los Estados Unidos la presencia de extraterrestres en la Antártida? Y si es así, ¿podrían ser los mismos seres de otros mundos que habitaron el continente hace miles de años? Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que puede revelarse la verdad cuando desaparezca el hielo de la Antártida. Este de la Antártida, octubre de 2015. Los científicos de la NASA anuncian que, a pesar de lo que se pensaba en los últimos años, está aumentando el hielo en esta región a una media de 82.000 millones de toneladas anuales. Las nevadas están añadiendo hielo al continente, pero al mismo tiempo, los glaciares de la costa oeste de la Antártida se están derritiendo rápidamente. Los científicos calculan que desde 2009 desaparecen cada año unos 60 kilómetros cúbicos de hielo. Eso equivale a unos 70.000 rascacielos como el Empire State. Pero, ¿por qué se funde aquí el hielo cuando está aumentando tanto en el resto del continente? En la televisión vemos imágenes explícitas de grandes bloques de hielo que se funden y se hunden en el mar. Pero el hielo se funde únicamente en algunas zonas. Lo más extraño es que, por alguna razón, el hielo de la Antártida podría estar aumentando y extendiéndose. Es muy extraño. No podemos descartar la posibilidad de que en algún lugar haya ciudades enteras construidas bajo el suelo que sigan activas y mantenidas por los extraterrestres, y que esas ciudades se estén expandiendo, lo que provoca el aumento del calor, un calor que está derritiendo el suelo encima de ellas. Si hay algo enterrado bajo el hielo de la Antártida, eso significaría que tuvo que haber sucedido antes de la última glaciación. ¿Quién sabe lo que encontraremos allí? ¿Restos de una civilización perdida? ¿Puede que herramientas que fabricaron esas civilizaciones? Es más que posible que bajo el hielo haya claves ocultas que nos permitan reclamar nuestro pasado remoto. Puede que llegue un momento en que ya no se pueda ocultar más. Que empiecen a asomar en el hielo ruinas, pirámides gigantescas, obeliscos enormes.
En ese momento se acabará la partida. No se podrá esconder bajo la alfombra. No hay duda de que bajo el hielo de la Antártida podría haber naves extraterrestres, incluso ciudades. La conclusión es que eso afectará al sistema de creencias de la humanidad. Cambiará todo lo que sabemos. ¿Qué hay realmente bajo el hielo y la nieve de la Antártida? ¿Estuvo este continente helado alguna vez cubierto de vegetación exuberante y de pirámides más antiguas que las de Egipto? Y si los extraterrestres habitaron la Antártida, ¿puede ser que sigan hoy allí ocultos estos visitantes de otros mundos? Quizá un día no muy lejano, descubramos lo que el hielo de la Antártida ha ocultado durante milenios. Y salga por fin a la luz la verdad sobre nuestro pasado alienígena.